Vamos a hablar de las proteínas. ¿Se acuerdan que las proteínas eran biomoléculas importantes para la vida? Se dice que son los bloques que constituyen la vida. Hay proteínas que son hormonas, como la insulina, que ustedes saben que es muy importante que funcione correctamente, porque si no funciona correctamente, si no tenemos la cantidad de hormona insulina necesaria en el cuerpo, tenemos una enfermedad que se llama diabetes. Y vieron que hay dos tipos de diabetes, ¿no? El tipo 1 y tipo 2. Hay una que es crónica y es hereditaria, ya vienen los genes con nosotros, que la glándula que está en el páncreas y segrega la insulina no lo hace o no lo hace lo suficiente. Por eso hay personas que son insulinodependientes y necesitan el aporte exterior de insulina porque su cuerpo no la fabrica. Y esta es una proteína, y como les dije, su fabricación está codificada en los genes. Y los genes están en el ADN, ¿sí? Y el ADN está en el núcleo. ¿Recuerdan eso? Bien. Otra proteína, otro ejemplo, ¿no? Porque hay muchas, es la melanina, que le da color a nuestra piel, y también hay enfermedades relacionadas a eso, como el albinismo, que son personas que no fabrican esa proteína, o está mal la fabricación y por lo tanto no funciona, y no tienen pigmentación en la piel. Otra es la hemoglobina, que transporta oxígeno, ¿sí? En los glóbulos rojos está la proteína que se llama hemoglobina y transporta el oxígeno a todo nuestro cuerpo, incluido nuestro cerebro, obviamente. Bien, después tenemos proteínas en la membrana, ¿se acuerdan que funcionan de transporte? La ATPasa, que sintetiza ATP, es una proteína. Todas las proteínas que vimos en los cloroplastos que llevan a cabo la fotosíntesis, la fosforilación oxidativa, las proteínas que están en el ciclo de Calvin. O sea, bueno, después hay proteínas estructurales como la queratina, de la piel, colágeno, en fin, cumplen millones de funciones importantes para la vida. Y la información para la síntesis de esa proteína, como ya dije, está en el ADN. Las proteínas, les pongo grande, van a tener una estructura que llega a ser cuaternaria, ¿sí? O sea, van a tener una estructura primaria, una secundaria, una terciaria y una cuaternaria. La estructura terciaria y la cuaternaria son las que hacen que la proteína funcione correctamente. Hay proteínas que llegan hasta la estructura terciaria y otras a la cuaternaria, como la hemoglobina. Entonces, en la estructura primaria, la proteína está formada por una cadena de aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos son conjuntos de moléculas que forman esta biomolécula que se llama aminoácido. Ahora después yo les voy a contar cómo están formados. Pero ven que forma como un collar de perlas, ¿no? Cada perlita del collar es un aminoácido. O sea que la estructura primaria de una proteína es un conjunto de aminoácidos, que pueden ser 3, 200, 3000, depende de la proteína. En una segunda estructura, esta cadena, este collar, se pliega. Se puede plegar como una hoja plisada, así dobladita, o como una alfa hélice, ¿sí? Como una espiral. La estructura terciaria, yo les voy a mostrar después,
es cuando o esta forma de hoja o esta de hélice se unen a través de enlaces y forman esta tercera estructura. Y la cuarta estructura es aún más compleja todavía. En el camino de estos pliegues es que pueden suceder errores también, porque estos pliegues también están codificados en el ADN. Y estos errores pueden dar lugar a mutaciones que pueden ser favorables o desfavorables para el ser vivo. Si la mutación es favorable y surge una nueva característica, es donde entra lo que se llama selección natural, que lo van a ver el año que viene, y puede surgir una nueva especie. Esto es como, ¿vieron el origami? Que ustedes tienen primero una hoja. El origami es artesanía que usan los chinos para hacer animalitos de papel. Entonces ustedes tienen una hoja, que sería la estructura primaria, la doblan y ahí tendrían la estructura secundaria, y cuando la unen con otras hojas dobladas, tendrían la estructura terciaria. Y cuando el animalito está completo, es la estructura cuaternaria. Sí, es un paralelismo, para que entiendan a qué me refiero. Bien, acá tenemos la insulina. Como ya les dije, es una proteína, una hormona, que participa en la síntesis de la glucosa, en la digestión de la glucosa en realidad, más que nada, porque la síntesis ya sabemos que es en el ATP. ¿Ven? Esta es la estructura terciaria de la insulina. Tengo dos cadenas, cadena B y cadena A. Tiene 21 aminoácidos y 30 aminoácidos. ¿Por qué sé que es la estructura terciaria? Porque las dos cadenas se unen por puentes de sulfuro. Si esto se pliega más, es la estructura cuaternaria. Ahora lo que vemos es que en cada perla de este collar, que yo les dije que cada uno de estos eran aminoácidos, tienen nombres, ¿no? Glu, Val, Leu, y esos nombres se repiten en una y en otra. ¿Qué va a pasar? El código genético, o sea, la información que está en los genes, va a decir en la síntesis de proteína en qué lugar van a colocar estos aminoácidos. En qué lugar se van a colocar. Entonces ahora vamos a ver el ADN y vamos a intentar entender cómo funciona el código genético. Hasta acá. Ustedes tienen que saber que las proteínas están formadas, si quieren copiar en el cuaderno, pueden. Que las proteínas están formadas por aminoácidos. Eso sería importante. Básico. ¿Ok? Que tienen 4 estructuras. Una primaria, una secundaria, una terciaria y una cuaternaria. De estas 4 estructuras, la primaria es la cadena de aminoácidos. Y la terciaria y la cuaternaria son las estructuras funcionales. ¿Sí? O sea, si yo les pongo que la insulina está en estructura secundaria o primaria, no va a funcionar. Yo les pongo, la insulina es funcional en su estructura primaria, ¿verdadero o falso? Falso, porque es funcional en su estructura terciaria o en la cuaternaria. En la primaria y en la secundaria no. En la primaria solo tenemos la cadena de aminoácidos. Otra cosa tienen que saber, si yo les pregunto, ¿dónde está la información para la síntesis de proteína? En el ADN, en el núcleo, en el gen. ¿Sí? Bien. O sea, no les voy a pedir que se aprendan todos los nombres, ni cuántos aminoácidos está formada la insulina, esas cosas no. Bien. Vamos a ver el ADN. La clase que viene lo vamos a ver con más profundidad. Pero, esperen, vamos a salir de acá.